JFT, just fair and direct. Ok, todo listo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis semanal del mercado con JF de Brokers. Soy Samuel Plaza, director para la sucursal de España y Latinoamérica, aquí desde nuestras oficinas en Madrid. Antes de comenzar, como siempre, ya sabéis, vámonos con el aviso de riesgo. Recordaros que debéis invertir de forma responsable. Ya sabéis que hay riesgos involucrados en la operativa de acciones y de cualquier otro instrumento financiero y debéis saber que rentabilidades pasadas pues no garantizan rentabilidades futuras. Y bueno, visto el aviso de riesgo, vámonos directamente a los contenidos que vamos a ver en esta nueva semana, en esta nueva sesión que viene, pues bueno, con noticias importantes. Lo primero de todo que vamos a hacer es repasar el calendario económico de la semana, como hacemos en cada sesión. Veremos cuáles serán los eventos macroeconómicos que afectarán al mercado. También veremos cuáles son las últimas noticias del mercado. Hoy tenemos ahí un par de noticias interesantes que afectan sobre todo a la compañía Grifols y afectan también a Boeing, aparte de otras noticias importantes que iremos analizando durante esta sesión. Por supuesto, también haremos el análisis técnico de los principales activos. Vamos a repasar los principales índices bursátiles, también el mercado de divisas, mercado de materias primas y, por supuesto, también algo de criptomonedas. Y finalmente, pues bueno, veremos a ver si existen nuevas oportunidades o posibilidades de entradas. Por supuesto, ya sabéis que cualquier consulta, cualquier pregunta o cualquier activo que queráis ver en esta sesión en directo, tenéis el chat y si no habéis podido verlo en directo y estáis viéndolo en diferido, estáis viéndolo a través de nuestro canal de YouTube, pues nos dejáis en los comentarios vuestras preguntas y estaremos encantados de iros respondiendo. Así que vámonos, lo primero de todo, con el calendario macroeconómico de la semana. ¿Cuáles van a ser los principales datos o los principales eventos que tendremos esta semana? Lo primero de todo, tendremos, bueno, hoy, jornada de lunes, no tenemos importantes datos macroeconómicos, no tenemos ninguna referencia que, pues bueno, que pueda mover el mercado, aparte de que, bueno, como ya sabéis, ayer se celebró la segunda vuelta de las elecciones en Francia, donde pues hubo ese vuelco que en principio pues no se esperaba y finalmente los partidos o la coalición de partidos de izquierda y centro en esa alianza pues parece que han detenido ese que ganara, ¿no?, las elecciones el partido de Marine Le Pen. Por tanto, bueno, parece que ha habido esa sorpresa en esa segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y esto en principio no está teniendo una afectación importante en el mercado porque hay bastante incertidumbre todavía sobre cómo se formará el Parlamento en Francia. Por tanto, pues bueno, sigue cierta incertidumbre, aunque sí estamos viendo pues ligeras subidas en el índice francés, en el CAC 40. Aparte de esto, que es un poco la noticia que hoy todo el mundo está comentando, no hemos tenido, como decía, más referencias macroeconómicas. Ahora bien, ya mañana martes 9 de julio y el próximo miércoles 10 de julio tendremos dato macroeconómico o datos macroeconómicos importantes como los discursos de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, irá a comparecer tanto mañana martes como el miércoles al Senado y a la Cámara de Representantes respectivamente, donde pues bueno, irá a dar cuentas o a rendir cuentas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y responderá a las preguntas de los congresistas, ¿no? Por tanto, importante, mañana 4 de la tarde, hora central europea, y 4 de la tarde también el miércoles, veremos la comparecencia de Jerome Powell y veremos si nos deja alguna pista o alguna noticia relevante, ¿no? Sobre todo sobre las expectativas o el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. Recordar que la semana pasada ya estuvimos también hablando, ¿no?, de cuáles son las expectativas sobre los tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, de hecho, llevamos hablando de las expectativas de los tipos de interés en Estados Unidos desde, pues bueno, prácticamente todo el año, ¿no? Y hemos ido viendo cómo, pues bueno, se han ido enfriando todas esas expectativas y observamos en esta semana, en el día de hoy, observamos importantes variaciones en el barómetro de la Reserva
de la Reserva Federal, ¿no? El barómetro que mide, digamos, las expectativas de cambios en las políticas, en la política monetaria de la Reserva Federal. Y observamos cómo la semana anterior veíamos que aproximadamente el 58% de los analistas consideraban que septiembre, la reunión del próximo 18 de septiembre, sería el momento idóneo para hacer esa primera bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que sería de 25 puntos básicos. Pues bien, vemos cómo se ha incrementado significativamente este porcentaje, alcanzando ya el 70%. Hoy se ha desinflado un poquito, pero vemos cómo sigue incrementándose las probabilidades de que la Reserva Federal baje los tipos de interés por primera vez en el mes de septiembre. Por supuesto, si nos vamos al propio barómetro, vámonos rápidamente al barómetro de los tipos de la Fed, ¿vale? Vemos cómo obviamente la reunión de este mes de julio, prácticamente el 93% de los operadores consideran, o de los analistas consideran, que los tipos de interés se mantendrán por parte de la Reserva Federal en esta próxima reunión del mes de julio, y luego ya la reunión de septiembre, como vemos, pues se sigue incrementando esa probabilidad de que sea la primera bajada de tipos de interés. Por tanto, bueno, veremos a ver si la sesión de mañana o del miércoles, tanto en el Congreso como en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, si era un poco y nos deja algún que otro mensaje en este sentido. Además, es muy importante que fijaros cómo el gráfico sobre esa probabilidad de la bajada de tipos de interés entre el 5 y el 5,25% no ha dejado de incrementarse desde principios de año. Estábamos aproximadamente hace un par de semanas en ese 50%, un sí que no se sabía muy bien, pero vemos como ya rozamos el 75%, ¿no? Por tanto, podemos decir que hay una probabilidad ya muy alta de que se bajen los tipos de interés el próximo mes de septiembre, ¿vale? Además, también otra cosa que apuntar, que debemos decir, es que la Reserva Federal, pues bueno, ya ha lanzado algún mensaje, incluso hay algunos bancos, como el Bank of America, que están determinando, que están diciendo que seguramente los recortes de tipos de este año se produzcan una sola vez, ¿no? Por tanto, hay analistas que hablan de que la bajada de tipos vendrá en septiembre y que no habrá más bajadas durante este año 2024. Y, por ejemplo, el Bank of America está diciendo que posiblemente la bajada de tipos se podría retrasar al mes de diciembre. Por tanto, tengamos en cuenta que todavía no hay nada confirmado, que yo creo que a medida que nos vayamos aproximando a la fecha del 18 de septiembre iremos conociendo, pues yo creo que empezaremos a tener mayor incertidumbre. Y recordar que el 31 de julio tenemos reunión del Banco Central también, tendremos declaraciones de Powell sobre los tipos de interés, y yo creo que ahí es donde nos dará la clave, o yo creo que es donde preparará al mercado para saber o para aclarar realmente o definir cuándo será la fecha idónea para hacer esta bajada de tipos de interés, y pues seguramente pues confirmará o no confirmará esa bajada para el mes de septiembre, ¿ok? Por tanto, bueno, seguimos con esas expectativas, seguimos con ese pensamiento y vamos a ver un poco, pues, qué es lo que nos dice, ¿no? Volviendo al resto de datos macroeconómicos que tendremos esta semana, como ya sabéis, como cada semana tendremos los inventarios de petróleo crudo del Instituto Americano de Energía. Jueves, día importante porque tenemos datos del Producto Interior Bruto, de datos de Producto Interior Bruto del Reino Unido. Veremos a ver cómo esto afecta a la libra. Ya sabéis que también hemos tenido elecciones esta pasada semana en el Reino Unido. Ha habido bastante ajetreo. Finalmente, pues bueno, como se esperaba, el Partido Laboralista ha ganado las elecciones, tenemos un nuevo primer ministro del Reino Unido y bueno, veremos a ver, ¿no? Cómo, digamos, digiere todo esto el mercado y cómo lo están viendo, ¿no? Los principales mercados para el Reino Unido. También conoceremos el dato de IPC de Alemania mensual para el mes de junio a las 8 de la mañana, el próximo jueves 11 de julio, y luego el dato o uno de los datos más importantes de esta semana serán los datos de IPC, los datos de inflación para Estados Unidos. Aquí en este apartado es importante porque, bueno, lo que vemos es que va a haber un posible repunte de la inflación, sobre todo en el intermensual y en el interanual, que podría alcanzar el 3,1
por ciento, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver cómo se queda la inflación, porque lo que seguimos observando es cómo los datos de inflación de Estados Unidos no terminan de caer por debajo del 3%, ¿no? Y digamos, esta barrera psicológica en la que se ha establecido la inflación en Estados Unidos es lo que está provocando que constantemente se retrasen esa decisión de bajada de tipos de interés, ¿no? Por tanto, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Recordar también que es muy importante el dato de IPC subyacente, aunque pues bueno, se estima que aumentará un 0,2%. Por tanto, yo creo que no habrá mucha sorpresa, yo creo que la situación se mantendrá como está. Sería muy positivo y digamos el mercado descontaría totalmente ya la bajada de tipos en el caso de que el IPC se situara por debajo del 3%. Yo creo que eso sería muy positivo para las bolsas. Sin embargo, pues un repunte de nuevo en la inflación pues sería negativo para el mercado, veríamos caídas en Wall Street, porque eso, digamos, alentaría que de nuevo la decisión de bajada de tipos de interés se volvería a retrasar, ¿no? Y enfriaría de nuevo esas expectativas de bajadas de tipos de interés. Y luego, finalmente, uno de los elementos más importantes que no está relacionado con el evento macroeconómico, pero es muy importante para todos los inversores, es que comenzamos una nueva temporada de resultados del segundo trimestre que comenzará este viernes con la publicación de los resultados empresariales de las principales entidades financieras de Estados Unidos. Este viernes, vámonos al calendario lo tengo por aquí, nos vamos a ir al calendario de presentación de resultados de la web de investing.com, por ejemplo, y vemos cómo esta semana ya el próximo viernes comenzamos ya con la publicación de datos del primero de los bancos, JP Morgan, Wells Fargo, también Citigroup, Bank of New York Mellon, etcétera, ¿no? Por tanto, pues bueno, también comienza, por supuesto, la temporada de resultados en Europa, pero oficialmente podríamos decir que las presentaciones de resultados más importantes de esta semana se lanzarán el viernes con esos resultados de JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, y en líneas generales comenzamos con todo el sector bancario norteamericano. Las expectativas, en principio, de las previsiones de resultados parecen ser digamos, bastante positivas, ok, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Porque debemos tener en cuenta si se mantendrán, ¿no? Esos crecimientos de BPA y esas mejoras de los ingresos que vimos ya en el primer trimestre. Recordar que las estimaciones del primer trimestre no eran muy positivas o no se esperaba que digamos, tuvieran unos resultados tan positivos. Se consiguió esas expectativas del primer trimestre y vamos a ver en este segundo trimestre. Lo cierto es que existe bastante optimismo, ¿no? En cuanto a las presentaciones de resultados. Las previsiones para el segundo trimestre apuntan a un aumento de los beneficios del 8,6% en general para el mercado americano, para el S&P 500, y también se espera que los ingresos aumenten un 4,7%. Ok, por tanto, pues bueno, veremos a ver, ¿no? Cómo comienza esa temporada de resultados. Yo creo que grandes títulos, ¿no? Que veremos a ver cómo se siguen comportando. Por ejemplo, uno de ellos o uno de los que principalmente, pues, digamos, más referencias está teniendo en estos momentos son los resultados, por ejemplo, de Nvidia, ¿vale? Las grandes capitalizadas, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Cómo se muestran de fuertes y se siguen pues esas subidas que este año pues están batiendo todos los récords, ¿no? Principalmente gracias a las grandes capitalizadas. Esto en cuanto a los eventos macroeconómicos, en resumidas cuentas, lo más importante de esta semana, tenemos esas comparecencias de Jerome Powell, tendremos también datos de IPC de Estados Unidos el jueves, también tendremos otros datos como el IPC de Alemania, IPC de España. Por cierto, publicará tipos de interés el Banco Central de Nueva Zelanda, aunque no se estima que haya cambios, por tanto, no creemos que vaya a ser muy relevante. Y, por supuesto, el tercer punto más relevante de esta semana será ese inicio de la presentación de la temporada de presentación de resultados el próximo viernes 12 de julio.
Y luego, otras noticias que hoy están un poco marcando la agenda de los mercados, sobre todo está siendo pues esa OPA o esa intención de evaluación de una OPA conjunta por la totalidad del capital social de Grifols para, digamos, retirar la compañía de la cotización en bolsa, tanto por parte de la familia Grifols, de la propia familia propietaria de Grifols, como de un fondo canadiense, que en este caso es Brookfield, que previsiblemente ha llegado a un acuerdo para evaluar esa posible OPA conjunta. Lo cierto es que en cuanto a Grifols, esta mañana pues han saltado, digamos, ha saltado la noticia y ha provocado una gran subida del 11%, cotizando Grifols por encima de los 10 euros de nuevo. Y, pues bueno, la CNMV ha tenido que suspender las cotizaciones de Grifols ante esta noticia y ante este evento de altísima volatilidad. Luego, a las 12 de la mañana, la CNMV ha vuelto, digamos, a dar cotizaciones, ha vuelto a permitir las cotizaciones de Grifols, ¿no? Viéndose pues este importante repunte en sus acciones, hasta que bueno, la situación más o menos se ha calmado. Nos vamos a ir rápidamente a ver el gráfico de Grifols, que os recuerdo que lo tenemos en nuestra plataforma, ¿vale? No sabemos si finalmente pues esta OPA pues saldrá adelante o no. La verdad es que vamos a buscarla, Grifols, aquí la tenemos. La verdad es que la mayoría de los analistas, pues bueno, no están, digamos, no son muy optimistas de que esta OPA pues pueda salir adelante, dado que lo que se está ofreciendo para esta OPA no, o sea, no hay una mejora sustancial en cuanto a su valoración, ¿no? Lo que dicen los analistas es que la intención es hacer una OPA por el total, digamos, por el total, digamos, del valor de Grifols en mercado, ¿no? O sea, no hay una mejora, no hay una oferta, digamos, que mejore las expectativas de su cotización, ¿no? Por tanto, esto, pues prácticamente se considera, los analistas consideran que no van a tener ningún tipo de impacto en su cotización, ¿no? Obviamente, durante la sesión de hoy sí hemos registrado, pues, bastante ruido, como decíamos, ¿no? Grifols durante ciertos momentos ha estado cotizando por encima de los 10 euros, pero como vemos rápidamente, pues bueno, ha vuelto a corregir y en estos momentos cotiza a unos 9,96, 9,95, ¿no? En ese entorno de los 10 euros que comentábamos. En cuanto a sus aspectos técnicos, lo que seguimos observando es que Grifols pues no consigue consolidarse por encima de ese último nivel de resistencia o ese último máximo decreciente y que todavía pues está muy lejos de salir de ese agujero. Obviamente, el problema de Grifols, pues bueno, sigue siendo pues ese batacazo que ha tenido durante todo este año provocado por ¿no? Por esos informes o por esas noticias o esos rumores que lanzó el fondo de cobertura o digamos los analistas del fondo de Gotham Research, ¿ok? Sobre, pues bueno, las dudas que había sobre las cuentas de Grifols, ¿no? Esto obviamente hizo muchísimo daño a la compañía y precisamente uno de los objetivos que está persiguiendo la propia familia Grifols es excluir de cotización a la empresa para poder estabilizar financieramente a la compañía, ¿no? Obviamente al estar cotizada pues genera mucha volatilidad, genera mucha incertidumbre y es mucho más difícil, digamos, pues cuadrar las cuentas o hacer esa reestructuración en la que se encuentra ahora mismo la compañía, ¿no? Por tanto, a ver, ahí está. Por tanto, pues bueno, uno de los principales objetivos, como han declarado, ha sido eso, ¿no? Excluir de la cotización a la empresa, ¿no? Con esa OPA entre la propia familia Grifols y el fondo canadiense Brookfield. Veremos a ver en qué queda todo esto. Hoy simplemente hemos conocido la noticia, estamos viendo las primeras reacciones y veremos a ver hasta dónde llega este caso. Después, también otra noticia que hemos conocido, Boeing se declara culpable del fraude criminal por los accidentes de su famoso modelo 737 MAX. Como ya sabéis, Boeing lleva mucho tiempo metido en serios problemas con este modelo que ha generado pues varios accidentes muy importantes y hoy se ha conocido que bueno que Boeing se ha declarado culpable del cargo de fraude criminal relacionado con
con los accidentes de este modelo, ¿ok? Según ha informado hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pasado, en la sesión de ayer en el domingo. Por tanto, pues bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. En principio, Boeing debería pagar una multa de 243,6 millones de dólares, que bueno, que es el equivalente a la cantidad que pagó en el acuerdo de 2021. Por tanto, obviamente Boeing sigue estando en una situación muy complicada. El 737 MAX pues está siendo un modelo muy fatídico para la compañía, pues, y no termina nunca de salir adelante, ¿no? Vámonos a ver las acciones de Boeing, cómo están cotizando desde la apertura del mercado. En principio, con un salto importante, con una subida del 3%, parece que el mercado lo está tomando de forma relativamente positiva, y desde el punto de vista técnico observamos cómo por el momento la compañía sigue en un proceso bajista. Recordamos que su último máximo creciente, el caso de Boeing, está en esa zona que tenemos alrededor de los 193, 194 dólares. ¿Ok? Esto es su último máximo decreciente de toda la fuerte caída que lo llevó hasta cotizar a la zona de los 159. Aquí parece que está empezando a haber pues cierta recuperación, pero como podemos ver, la clave va a estar en esos 192, 193 dólares, ¿no? Por tanto, bueno, en caso de que haya una recuperación, se debería plantear de un escenario donde ya se esté superando esa zona de resistencia, ¿no? Mientras que, pues bueno, la cotización se mantenga por debajo de esos 193, 192, debemos considerar que puede seguir habiendo importantes caídas, ¿no? Por tanto, bueno, veremos a ver cómo sigue cotizando también Boeing, que pues hoy conocemos esa noticia, la indemnización será de 243 millones, y bueno, en principio parece que el mercado no lo está tomando de forma negativa. Su cotización, de hecho, hoy están subiendo las acciones un 3%. Así que bueno, veremos a ver, ¿no? En qué queda todo esto. Más cosas que tenemos que ver. Vámonos directamente ya al apartado técnico, vámonos a los gráficos y vámonos a analizar directamente los principales índices. Y lo hacemos, comenzamos por Europa, un poco similar a lo que ya estuvimos comentando la semana pasada. Recordamos que bueno, había una serie de niveles clave importantes en el caso del índice europeo, del Eurostock. Vemos cómo se mantienen todavía esas secuencias de bajistas, esas secuencias de corrección, aunque pues ha habido cierta recuperación desde la pasada semana, ¿no? Entrábamos o estábamos la pasada semana en entornos de los 4.800, 4.880, marcando esos niveles, esa zona de soporte importante, y bueno, parece ser que la semana pasada pues tuvimos ahí cierta recuperación. Lo importante en el caso del Eurostock es que se están recuperando pues niveles de resistencia de las semanas anteriores importantes por encima de los 4.950 puntos, ¿no? Veremos a ver si aguanta y continúa con las subidas, o por el contrario volvemos a ver de nuevo un ataque a esos niveles de soporte. Me preocupa estos últimos movimientos que hemos visto bajistas. También hoy ha habido un rechazo importante en esos mismos niveles, por tanto precaución en esas zonas. Lo vamos a ver ahora en el corto plazo, cómo ha sido el gráfico horario, cómo se está formando el gráfico horario, y fijaros que hay una estructura interesante en esos niveles, en torno de los 5.000, 5.020 puntos, toda esta zona de aquí donde vemos cómo en la sesión de hoy pues el índice no ha conseguido superarlo, ¿no? Vimos semana pasada, sesión del viernes, cómo alcanzaba esa zona de máximos, tuvo un fuerte movimiento a la baja, generando un nivel de soporte importante, 4.960, ha vuelto a intentar en la sesión de hoy recuperarse por encima de esos niveles y se ha vuelto a generar con un movimiento o ha vuelto, digamos, a rebotar con un movimiento bajista, ¿no? Por tanto, yo creo que una de las claves que vamos a tener para el Eurostock esta semana va a ser precisamente esos niveles, ¿no? Tenemos una zona de soporte muy importante, todo este entorno que tenemos aquí de la sesión de hoy, mínimos de sesión de hoy, sesión del viernes,
Vamos a marcarlo correctamente, toda esta zona que tenemos aquí y, por supuesto, los niveles de resistencia que tenemos en la zona superior y que hoy no han conseguido consolidarse por encima de esos niveles, ¿no? Por tanto, dentro de ese entorno de gráficos de 4 horas que comentábamos, aunque sí hemos visto cierta recuperación, debemos recordar que el entorno sigue siendo un entorno bajista, con máximos y mínimos decrecientes y que una ruptura de los 4.960 aproximadamente, esos mínimos de la sesión de hoy del viernes, podrían provocar de nuevo caídas hasta los niveles de soporte. Por tanto, en el sentido alcista o en la tendencia alcista, pues habría que vigilar, digamos, esa ruptura de los 5.020 para valorar pues una continuación alcista hasta los 5.080. ¿Ok? Así que bueno, esto en principio con el Eurostock. Vámonos a otro índice, vámonos al índice de Francia, que como decíamos, pues este fin de semana, ¿no? Este domingo se ha celebrado esa segunda vuelta de las elecciones en Francia, donde pues esa coalición que organizó los partidos de izquierdas en Francia, junto pues con el partido de Emmanuel Macron, partido de centro de Emmanuel Macron, pues han conseguido, digamos, superar a el partido de Le Pen, que previsiblemente iba a ser la ganadora de las elecciones legislativas, ¿no? Que se adelantaron por parte de Macron después de ese batacazo en las elecciones europeas. Pues bien, después de todo este fuerte corrección que realizó el índice, recordamos el CAC 40 que venía desde los 8.255 con una sucesión bajista cada vez más acelerada, sobre todo desde esos puntos, ¿no? De los 7.900, marcó un nuevo mínimo en el corto plazo en la zona de los 7.463 y volvió de nuevo a testear recientemente esos niveles, ¿no? Después de esa primera vuelta, hasta los 7.463. A partir de este entorno parece que las cosas empiezan, digamos, a cambiar, aunque seguimos viendo cómo, igual que la semana pasada, como esa zona de resistencia de los 7.724 pues no se consigue perforar, ¿no? Por tanto, seguimos hablando de un entorno bajista para el CAC 40, no consigue remontar por encima de ese nivel y por tanto las expectativas pues siguen siendo muy similares, ¿no? Obviamente, una ruptura por encima de esa zona provocaría movimientos alcistas que podrían llevarnos a los 7.900 o incluso 8.036, aunque yo creo que eso ya dependería o se realizaría en varias semanas. Recordar que la incertidumbre sigue implantada en el CAC 40 y luego ya si nos vamos más al corto plazo, vamos al gráficos de una hora y observamos estos últimos movimientos que hemos visto desde la sesión del viernes, cuando nos marcó ese máximo intradiario 7.724, después esa caída que también veíamos reflejada en el Eurostock y cómo, pues bueno, el viernes cerraba, ¿no? En ese entorno de los 7.637, abre sesión de hoy o sesión de lunes con volatilidad después de las elecciones, provoca esa subida de nuevo, ese intento de testeo de esa zona de resistencia. ¿De acuerdo? Tenemos ese doble bottom o esa doble resistencia y todo nos indica que podríamos estar formando pues una secuencia, ¿no? De doble techo o triple techo, ¿no? Por tanto, muy atentos, creo que habrá que estar muy pendientes de los mínimos de la sesión de hoy, porque, pues bueno, perforar toda esta zona implicaría que el CAC 40 podría caer de nuevo a niveles de soporte, ¿no? A esa zona de los 7.463. Por tanto, yo creo que para el CAT habrá que estar muy pendiente de ese corto plazo, ¿de acuerdo? Que se sitúa en ese entorno, esos mínimos del viernes, mínimos en la apertura de hoy. Toda esa zona yo creo que será muy relevante en el corto plazo para el CAT 40, ¿no? Y una rotura de esa, o una ruptura, mejor dicho, de esos niveles de soporte implicaría directamente un nuevo movimiento bajista, como estábamos comentando, al menos hasta los niveles de soporte anteriores, ¿no? Por tanto, hay que tener ahí cierta precaución esta semana con el CAT 40 que estrecha, ¿no? Ese rango del viernes y hoy para valorar diferentes posibilidades. Obviamente, un escenario alcista, como he dicho antes, solamente se valoraría si se rompe esa zona de resistencia, ¿no? Por encima de los 7.725.
Y vámonos ahora al selectivo español, vámonos al IBEX 35, que de momento, pues bueno, no ha tenido grandes cambios. Seguimos metidos, ¿no?, en ese rango entre los 11.100 y los 10.800 puntos. En el medio plazo, bueno, en el corto plazo, gráficos de 4 horas, pues más o menos no ha habido grandes cambios. Sí tenemos que comentar que seguimos viendo, ¿no?, esa fuerte resistencia en todo este entorno que fueron los últimos mínimos crecientes de la tendencia alcista, que siguen predominando, como veíamos la semana pasada, es en torno de los 11.150, 11.100, donde, pues bueno, seguimos viendo esos rebotes bajistas constantes, ¿no? Por tanto, seguimos sin ver fuerza o seguimos sin ver todavía una intención alcista dentro del IBEX 35. Seguramente que, bueno, que las presentaciones de resultados en Europa y en Estados Unidos pueden ser quizás un catalizador para que volvamos de nuevo a las subidas, ¿no? Pero de momento seguimos con esa fase correctiva, esos máximos y mínimos decrecientes, seguimos metidos en ese rango estrecho, y si ya nos vamos al gráfico de una hora, vemos algo muy similar de lo que, pues bueno, estábamos viendo, por ejemplo, en el caso del CAC 40, ¿no? Tenemos ahí esos máximos de la sesión del viernes, sesión de hoy lunes, ¿ok? Y los mínimos que son también muy similares, ¿no? Por tanto, se podría formar o se podría estar formando una estructura que nos lleve de nuevo hacia los 10.813, 10.820 puntos en el caso del IBEX 35, ¿no? Por tanto, muy atentos en el corto plazo a ese, en el más corto plazo, ¿no?, en el intradiario, más a esa zona de soporte del IBEX que se sitúa en esos 10.950, ¿no? Vamos a ver sesión de hoy, cómo cierra. En principio, todos los índices europeos, ¿no?, en principio habrían esta mañana en positivo. El CAC francés pierde de momento un 0,44, el Eurostock un 0,12, pero por ejemplo el IBEX 35 es uno de los índices europeos que mayor revalorización está teniendo, con un 0,30%. Veremos a ver, ¿no?, en apenas un par de horas, o en apenas una hora, cómo cierra el mercado español. Luego nos vamos también al Reino Unido, que, como bien sabéis, también otro de los países que también estaba metido en elecciones presidenciales o en elecciones para el país. En este caso, pues bueno, ganaron los laboralistas las elecciones. Y bueno, en principio era algo bastante esperado. Como vemos en el gráfico, pues en las últimas sesiones ha habido cierta volatilidad, ciertas caídas, se mantiene esa estructura de corrección, esa estructura bajista, y bueno, muy en línea un poco de lo que estamos viendo en todo el entorno europeo, ¿no? Hay una zona de soporte en el FTSE inglés muy importante, ese nivel de los 8.100 puntos, que de momento aguanta bastante bien como zona de soporte relevante. Quizás ahí podríamos encontrar ciertas oportunidades de compra, ¿no?, en el caso de volver a esos niveles. Y lo que sí tenemos muy claro es que mientras que no se superen esos últimos máximos decrecientes, en este caso de momento es esa zona de resistencia que tenemos en los 8.300 puntos, pues no hay de momento posibilidad de buscar nuevas opciones alcistas, ¿no? Se siguen manteniendo, como veis, esos máximos y mínimos decrecientes, y por tanto, pues bueno, de momento todo nos indica, al igual que hemos dicho, como he comentado, con el CAC 40, con el IBEX o con el Eurostock, que las caídas se podrían prolongar, ¿no?, durante al menos esta semana o la próxima semana, y en el caso del FTSE 100 alcanzar los niveles de los 8.100, 8.130 puntos aproximadamente, ¿no? Volver a esas zonas de soporte que estábamos comentando. Y bueno, esto es en líneas generales en Europa. Nos queda solamente el DAX alemán. Nos vamos al gráfico de 4 horas, que ha tenido una recuperación interesante. Fijaros cómo la semana pasada, el viernes, alcanzaba, ¿no?, niveles de resistencias anteriores que comentábamos, de hecho, durante la revisión del lunes pasado, ¿no?, como pues, había ciertos niveles que, pues, para volver a ver intención alcista, deberían ser superados, ¿no? Marcábamos esa referencia importantísima de los 18.650. Vemos como ahí el DAX, tanto sesión del viernes como hoy, ha realizado ese rebote también,
zona de resistencia, por tanto, muy importante, y vamos a ver qué tipo de movimientos realiza a partir de aquí, ¿no? La estructura de corrección o la estructura bajista se sigue manteniendo. Recordar que tenemos toda esa estructura, esos máximos decrecientes. Vemos como el precio se ha aproximado también a esas directrices y en principio estamos viendo rebotes bajistas. Si nos vamos más al corto plazo, al gráfico de una hora, vemos una estructura muy parecida a lo que veníamos viendo en otros índices. Tenemos esos techos o esas zonas de resistencia bien marcadas en los 18.650, que hoy de nuevo pues ha vuelto a testear y que no ha conseguido superar. Y luego tenemos una zona de soporte importantísima, todo ese nivel, los 18.420 aproximadamente. Vamos a marcarlo correctamente. Ahí lo tenemos. Y esta zona de una hora o ese soporte de gráficos de una hora, yo creo que va a ser determinante en los próximos en las próximas horas o en la sesión, incluso sesión de mañana, ¿no? Mucho cuidado aquí porque una ruptura de esa zona de soporte nos podría llevar a niveles de soporte anteriores o incluso nos podría devolver de nuevo, ¿no? A los 18.050 puntos que comentábamos la semana pasada. Así que bueno, podrían venir de nuevo correcciones. La fase bajista para el DAX todavía no ha finalizado y no va a ser así hasta que supere los 18.650, ¿de acuerdo? Por tanto, muy importante ese nivel, yo creo que sigue siendo el nivel clave para el caso del DAX, estas zonas que tenemos aquí, hasta que no se superen esos niveles, pues no creemos que vuelva a entrar de nuevo un proceso alcista. Por tanto, de momento, la tónica general para los mercados europeos siguen siendo mercados todavía en proceso de corrección. Sí es cierto que es bastante probable que empezamos a ver ciertas mejoras y que es bastante probable también que con la temporada de resultados, si todo sale como se espera, pues podamos volver a entrar en un entorno alcista, ¿no? Y que esta fase de corrección pues se dé por finalizada y al menos ver en índices como el DAX, por ejemplo, de nuevo esos últimos máximos históricos en torno de los 18.920 puntos. Así que bueno, estos en líneas generales los índices, ¿cómo están en este momento los índices europeos? Y nos vamos a ir ahora a los índices americanos. Vámonos al SP500 que sigue batiendo máximos históricos. La tendencia no para, no frena. Las subidas siguen, ya son prácticamente vertiginosas y no hay nada, ¿no? que haga pues cambiar estas expectativas positivas para el mercado americano. Recordamos que, como hemos comentado al principio, este viernes ya comenzamos de nuevo temporada de resultados. Mañana habla Powell, el miércoles también. Las expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos empiezan a aumentar para el mes de septiembre. Se prevé esa primera bajada de tipos de 25 puntos básicos y todo esto, pues bueno, lo que muestra es ese optimismo en el SP500, ¿no? Seguimos viendo, como vemos, una tendencia alcista perfecta. La semana pasada comentábamos, ¿no? Esos dos niveles clave, esa zona de consolidación finalmente, niveles de resistencia, niveles de soporte, estructura de patrón de pauta plana perfecto. Si no sabéis en qué consiste ese patrón de pauta plana, os invito a que veáis uno de nuestros webinarios donde hablamos de este patrón. Pero bueno, realmente es relativamente muy sencillo. Es un patrón, lo que definimos como patrón de pauta plana o patrón XB, donde tenemos un primer máximo, después tenemos una primera corrección, que sería el punto A, después el punto B y finalmente el punto C, ¿no? Y lo que observamos es que, pues bueno, desde el punto C hasta el momento de ruptura, ¿no? Hasta la ruptura de esa zona de XB, transcurre un tiempo muy corto comparado con el tiempo que digamos, transcurre entre A y C, ¿no? Esto es lo que nos indica que haya tanto tiempo, que si el mercado tome tanto tiempo para desarrollar esa consolidación, es una muestra muy clara de que es un proceso de consolidación para continuar con una subida. Esto con chartismo lo podemos llamar estructura de bandera,
estructura de consolidación, con ondas de Elliott se conoce como pauta plana, pero es muy, muy significativo y es una clave muy importante de este tipo de patrón que cuando genera este punto, cuando estamos en el punto C, después de haber hecho el A y el B, ¿de acuerdo? Aquí se produzca un fuerte movimiento o una entrada muy importante de volumen alcista, ¿no? O de volumen comprador. Esto es una señal muy clara o una señal, digamos, muy importante para realmente ver o validar que hay fondo, hay un interés comprador y que es muy probable que se produzca la ruptura de esa estructura XB, ¿no? Por tanto, a partir de aquí, a partir de esos 5.517, hubo una oportunidad muy interesante de entradas en compra. Hay algunos traders que intentan buscar las operaciones de compra en este entorno, ¿no? Ahí es más difícil, hay que bajarse a gráficos de una hora, gráficos de 30 minutos, incluso hacer un intradía en 5 minutos para encontrar este entorno, que bajo mi punto de vista es más complejo, pero desde un punto de vista más sencillo o más, digamos, a medio plazo, el patrón ABC pues es bastante claro, ¿no? En este punto. Un segundo. Ahí está. Entonces, bueno, patrón clarísimo de pauta ABC o patrón de pauta plana y bueno, continuación alcista en el SP500 sin poco más que comentar, ¿no? Continúan las subidas y por tanto pues poco más podemos esperar. ¿Podría haber algún tipo de corrección esta semana? Pues obviamente, ¿no? Veremos a ver las declaraciones de Powell, tenemos el dato de IPC de Estados Unidos, quizás este puede ser el dato de IPC de Estados Unidos el catalizador, ¿no? Para ver un poco más de volatilidad en el índice, porque recordar que si observamos un dato de IPC por debajo de las estimaciones, por debajo del 3,1%, o sea, en torno del 3 o incluso que caiga por debajo del 3, que es la barrera psicológica que está teniendo en estos momentos el dato de inflación de Estados Unidos, sería muy positivo para no solamente el SP500, sino el resto de índices también, porque esto, digamos, sería como o nos daría ¿no? Pie o daría pie a certificar esa bajada de tipos en septiembre, ¿no? Sin embargo, si observamos repuntes en la inflación que se sitúen de nuevo por encima del 3,3%, del 3,4%, esto podría provocar algunas correcciones en el índice que nos llevaran de nuevo pues a ese entorno de los 5.517, que son esos últimos máximos que el índice pues ha perforado, ¿no? Por tanto, bueno, veremos a ver qué ocurre esta semana. En principio, los mercados americanos se han despertado con cierta alegría, con ciertas subidas. SP500 en torno al 0,21% de subida en la sesión de hoy. Recordar que hoy no hay eventos macroeconómicos y que por tanto, pues bueno, hay poco movimiento o poca volatilidad. Después nos vamos al Nasdaq 100, la situación es muy similar. Recordamos también, semana pasada hablábamos de esos últimos máximos históricos con la corrección. Importante zona de corrección donde hablábamos que podía ser una zona de soporte muy importante, 19.482. ¿Ok? Y pues bueno, vemos también continuación alcista. En este caso, la estructura ABC pues no es tan clara, no es una pauta plana perfecta como hemos visto en el caso del SP500, pero bueno, también ha sido interesante, ¿no? En este caso, lo que hemos visto es más una estructura de triángulo simétrico, ¿no? O figura de banderín que da continuación, ¿no? Como decíamos, ¿no? Seguramente que los traders más intradiarios o los inversores más intradiarios en este entorno que observamos aquí habrán podido buscar alguna figura de giro, ¿no? Alcista dentro de esta zona de consolidación. Pero bueno, en el gráfico semanal, gráficos de 4 horas, la verdad es que también estaba bastante claro, ¿no? Tenemos esa ruptura, por tanto, de los 20.100 puntos y el Nasdaq 100 que sigue marcando máximos históricos. Hoy marca de nuevo otro máximo histórico en los 20.400 puntos y la fiesta parece que continúa también, ¿no? En el Nasdaq y no hay ningún tipo de atisbo de que vayan a llegar correcciones. Muy atentos a las publicaciones de resultados de las grandes capitalizadas, de las grandes tecnológicas, Microsoft, Apple,
Nvidia, sobre todo, que pueden ser, digamos, los catalizadores para ver si realmente va a haber mayores subidas o si el rally alcista continúa o por el contrario vienen correcciones importantes. O sea, cumplir las expectativas del primer trimestre en cuanto a resultados empresariales va a ser complicado, pero bueno, hemos visto cómo las tres grandes capitalizadas siguen sin tener ningún tipo de problema y siguen, pues bueno, con valoraciones muy altas, ¿no? Y con expectativas también muy, muy altas. Por tanto, pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega la fiesta. Y luego, por otro lado, ya cerramos los índices americanos con el Dow Jones, que bueno, que también está teniendo su recuperación. Recordábamos también, ¿no?, que teníamos esos dos niveles clave en el Dow Jones, nivel de soporte en los 38.922 y la resistencia en los, vamos a marcarlo bien ahí, los 39.450 puntos, ¿no? Observamos cómo justamente la semana pasada no consiguió consolidar por encima y en la sesión de hoy vemos cómo está intentando superar esa zona de los 39.452, ¿no? Por tanto, parece ser que intenta salir de ese rango lateralizado, también estructura lateral y bueno, muy atentos ahora a esta última resistencia, ese último máximo que nos marcaba ahí en los 39.610. Vamos a ver si consigue batirlo. De momento, por lo que vemos en el gráfico, ha intentado superar esa zona, que era muy importante, 39.600, 39.660, pero parece ser que en principio no lo consigue, ¿no? Ahora bien, fijaros que la estructura de mercado del Dow Jones empieza a ser ya una estructura bastante clara y bastante alcista. Nos va marcando máximos y mínimos crecientes y por tanto, pues bueno, podría haber una ruptura bastante clara, ¿no? Parece que el sentimiento de momentos, al menos en el corto plazo en el Dow Jones, sigue manteniéndose alcista. Eso sí, debemos recordar, hay que vigilar también los niveles de soporte que nos ha dejado aquí en 38.900, por lo que pudiera pasar esta semana, ¿no? Sobre todo con esos datos de IPC. Así que bueno, la referencia más importante ahora mismo en el Dow Jones son esos 39.600 puntos, 39.660. Vamos a ver si consigue superarlos y testear o intentar alcanzar los máximos anteriores en esos 40.000 puntos, ¿no? Y superar los máximos históricos. Así que bueno, por el momento también recuperación en el caso del índice Dow Jones. Vámonos ahora rápidamente a las materias primas. Tenemos todavía 10 minutos de sesión. Vamos a ver rápidamente cómo está fluctuando el petróleo, las cotizaciones del petróleo, que de momento, pues bueno, siguen manteniéndose en ese proceso alcista que comentábamos también la semana pasada. Los niveles de resistencia y soporte siguen siendo muy similares. Recordar que comentábamos la semana pasada esa estructura también de pauta plana en el petróleo que nos podría llevar hasta la siguiente resistencia, que estaba en los 84.17. Ok, que aquí es donde, pues bueno, parece ser que se está produciendo ese rebote, ¿no? Todo indica que, bueno, que parece ser que hoy los precios del petróleo bajan debido a que, pues bueno, está habiendo conversaciones sobre la posibilidad de que haya, bueno, un alto el fuego, ¿no?, en Gaza y que, pues bueno, la situación empiece a destensarse relativamente, ¿no? Esto, porque nunca se sabe. Pero bueno, lo que sí estamos viendo, fijaros en el gráfico de 4 horas del petróleo americano, West Texas, cómo tenemos esa zona de resistencia que ha sido testeada en 2 ocasiones. De momento no se superan esos 84.50, ¿ok? Y que, pues bueno, se está rompiendo o se ha roto o el precio se está consolidando por debajo de ese último mínimo creciente, ¿no?, de toda esta tendencia alcista y por tanto, pues bueno, eso podría significar quizás una caída un poquito mayor, ¿no? Vamos a marcarlo, vamos a irnos al gráfico de 1 hora para verlo un poquito más claro. Fijaros, esa es la zona, este es el último mínimo creciente de toda la secuencia alcista. Fijaros que este de aquí fue el último máximo, ¿ok? Por tanto, el último mínimo creciente.
fue este de aquí, ¿no? Fijaros cómo el precio ha intentado consolidar por debajo de ese nivel y esto, pues bueno, podría ser una intención de cambio de esta tendencia alcista que estamos observando en gráficos de 4 horas, ¿no? Por tanto, vamos a verlo, vamos a quitar estos dibujos. Yo os muestro la tendencia de gráficos de 4 horas, todo ese proceso alcista, ¿vale? Tenemos un último mínimo creciente, que serían esos 82,65 que tengo marcado en color naranja. Nos vamos al gráfico de 1 hora, ¿vale? Y vemos cómo el precio ha ido ahí consolidando, ¿ok? ¿Dónde podrían estar las oportunidades bajistas en este caso? Si damos por consolidar ese movimiento, trazamos un retroceso de FIBO, ¿vale? Y habría que estar muy atentos a esa zona del 61,8, zona del 50, ¿no? A partir de ahí ya entraríamos en zona de descuento de este último movimiento bajista y dado que hemos tenido esa ruptura, la estrategia sería esperar esa zona de 61,850% y a partir de ahí buscar oportunidades en venta, ¿no? Después de, pues bueno, de consolidar este movimiento, de no conseguir superar esas zonas de resistencia importantes, ¿ok? Y romper por debajo del último mínimo creciente, ¿no? Finalizando así la secuencia alcista. Esta podría ser una buena idea para esta semana en el caso del petróleo, ¿no? Si se quiere ser más conservador, pues habría que esperar la ruptura de este último mínimo que nos ha marcado en la sesión de hoy. Así que bueno, parece que el petróleo pues empieza a mostrar ya, ¿no?, cierto agotamiento dentro de ese proceso alcista que desarrolló. Podría venir alguna corrección y veremos a ver si finalmente lo hace o no, ¿no? El desarrollo bajista no entiendo que sería muy, muy importante. Podría caer a niveles de 80, 79 dólares, pero bueno, sería también una buena oportunidad bajista. Y luego ya nos vamos al oro, que bueno, que vuelve otra vez la recuperación alcista. Si recordáis la semana pasada, bueno, llevamos ya un par de semanas discutiendo o comentando, ¿no?, la posibilidad de que tuviéramos aquí una estructura de hombro, cabeza a hombro, que bueno, que no termina de consolidarse. ¿Ok? Hablábamos de que esto podía ser un hombro cabeza a hombro, que podía ser una estructura de cambio de tendencia, pero indistintamente del nombre que le pongamos o de cómo queramos llamar esta estructura, lo que observábamos es que el oro no consigue perforar el soporte importantísimo que tiene en los 2.277 dólares por onza. Por tanto, mientras que no supere este nivel de soporte, aquí no habrá movimientos bajistas, ¿no? Vemos, de hecho, cómo en la última semana se ha vuelto a producir una revalorización, ¿no? Vemos el gráfico de 4 horas, como veníamos en esta secuencia bajista, que apoyaba de nuevo en ese importantísimo nivel de soporte, venía a buscar el soporte de nuevo y teníamos dos niveles de resistencia importantísimos. Una primera zona, que es ese último máximo decreciente de esta pequeña fase bajista, ¿ok?, que intentaba testear la semana pasada en varias ocasiones. Como vemos, se produce un patrón de consolidación, una figura de bandera y a partir de ahí la ruptura, ¿no? Supera también, como vemos, la resistencia anterior y ahora mismo, pues bueno, estamos en otra zona de resistencia importante. Aquí en este caso de momento no ha conseguido romperlo en los 2.388, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece que hay un fuerte movimiento alcista de nuevo en el oro, que nos lleva de nuevo a 2.388. Veremos a ver a partir de aquí, pues qué podemos observar. En principio, si vuelve a perforar esa zona de resistencia, ya nos iríamos a 2.432, ¿no? Pero yo creo que si bajamos un poquito de temporalidad, vamos al gráfico de 1 hora, ¿vale? Podemos empezar a ver cómo esta secuencia alcista que se ha producido podría empezar a estar en cierta medida agotada, ¿no? Tenemos una onda número 1, ¿vale? Una onda 2, que es una onda compleja. Después tenemos un 3, tenemos 4 y aquí ya podríamos empezar a ver cierto agotamiento. Ahora bien, en el corto plazo,
por el momento y eliminando ya estas zonas, ¿ok? Que ya no son representativas para lo que queremos observar, la clave del oro pues va a estar en estos niveles de soporte, ¿no? Los 2350, ¿vale? Para ver un movimiento bajista mayor deberíamos superar esa zona de soporte, ese último mínimo creciente y, por supuesto, la resistencia al máximo anterior, ¿no? Por tanto, hay que estar atentos porque el oro se puede estar moviendo en esos entornos de los 2390, 2350 durante esta semana, ¿no? En el corto plazo. Así que bueno, vamos a ver qué va ocurriendo también con el oro, que de momento, pues bueno, se recupera con bastante fuerza después de conocerse, ¿no? Los últimos datos macroeconómicos de la pasada semana. Y venga, ya tenemos casi las 5 de la tarde, nos vamos a ir directamente a las criptomonedas, vamos a ver al Bitcoin, que la semana pasada lo veíamos con importantes caídas y en principio pues todo parece seguir exactamente igual, ¿no? Comentábamos semana pasada, ¿no? Cómo teníamos este fuerte movimiento bajista, ¿ok? Que generaba pues cierta recuperación y hablábamos de que cuidado con Bitcoin, ¿vale? Porque esta ruptura que nos mostraba el lunes de la semana pasada, por encima de esa zona de los 62.490, podría ser una trampa, dado que el movimiento o la estructura de mercado seguía siendo totalmente bajista. Y recordábamos que hasta que no superara su último máximo decreciente, no habría un cambio de tendencia en Bitcoin. ¿Ok? Cuidado con este tipo de patrones o este tipo de pautas, que son trampas que se suele poner, ¿de acuerdo? Para pensar que, bueno, que como se ha roto ya esta resistencia, estos últimos máximos, ya el mercado podría de nuevo recuperarse con fuerza, ¿no? Y no es así. No es así por el simple hecho, como comentábamos, de que no se ha roto esa última zona, ese último máximo decreciente de la tendencia bajista, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que en principio pues se podría esperar, ¿no? Que si estamos en una tendencia bajista, lo más probable es que sigamos en esa tendencia bajista hasta que se produzca un cambio confirmado. Alcanzábamos 61,8, que era zona interesante, sobre todo para cortos. De hecho, en el muy corto plazo, en el intradiario, aquí se generó una estructura de cambio bajista que generó este movimiento contrario, ¿no? Este movimiento de caída, generando por tanto un nuevo máximo decreciente y un nuevo mínimo decreciente. Esto, pues bueno, comentaba la semana pasada, ¿no? Que podría ser bueno para unos, sobre todo para los que estamos fuera, y malos para los que, pues bueno, tienen posiciones en Bitcoin porque estamos cotizando otra vez en 56.000, en una zona crítica en estos momentos para Bitcoin, como estáis viendo, ¿no? Lo único positivo, como decíamos, ¿no? O para sacar una lectura positiva de Bitcoin es que ese último máximo decreciente se nos cae hasta la zona de los 63.400, ¿no? Y por tanto, para ver un cambio de tendencia en esta estructura bajista de Bitcoin, tendríamos que superar ya no los 66.400, sino los 63.400, ¿no? Por tanto, bajamos ese último máximo decreciente para, pues bueno, intentar buscar una nueva tendencia al alza. Pero como veis, la dinámica en principio sigue siendo la misma. Nos ha marcado ese último mínimo de toda esta fase bajista, 53.467, y aunque bueno, hemos tenido ligeros rebotes, de momento la clave para Bitcoin sigue estando ahí, ¿no? 63.400. Mucho cuidado con los largos, ¿vale? Porque fijaros que estamos también perforando una zona importantísima de soporte, esa zona de los 56.440, y romper ese nivel en el medio largo plazo podría implicar que Bitcoin se nos fuera hasta los 47.600 o incluso hasta los 38.400, ¿ok? Por tanto, bueno, mucha precaución con Bitcoin porque estamos ahí en una importante caída, la fase correctiva se sigue manteniendo. Fijaros que desde sus máximos históricos no deja de marcar máximos y mínimos decrecientes, ¿ok?
Así que, bueno, precaución porque Bitcoin en estos momentos no está en la mejor zona, ¿no? Sí es cierto que en el gráfico diario ya estamos en media móvil de 200 sesiones. Por aquí pasa la media móvil de 200 sesiones y, bueno, eso podría ser también un elemento para tener en cuenta una potencial zona de soporte. Y, bueno, vamos a ver, ¿no? Esas últimas zonas de gráficos de una hora que nos está dejando, pues si realmente esto podría generar aquí un cambio de tendencia o no, ¿no? En gráfico de 4 horas, al menos, hasta que no superáramos esa zona, que tengo marcada en color naranja, 63.400, no habría tendencia alcista. Ahora, si analizamos este último proceso, este último movimiento bajista, ¿vale? Y observamos cuál ha sido el último máximo decreciente de esa secuencia, ¿vale? Lo tenemos justamente en esta zona, ¿no? Donde ha estado ahí intentando superar en la sesión de hoy. Fijaros en la secuencia, ¿no? Desde aquí, este es último máximo decreciente, último mínimo decreciente y, bueno, se ha hecho intentos de recuperación, pero en principio no ha habido una superación. Deberíamos superar esos 58.600 para ver ya quizás una recuperación hasta los 63.400 y luego ya, pues bueno, a partir de ahí ya veríamos. Bien, por tanto, en el más corto plazo es importantísimo superar esos 58.580 dólares por Bitcoin. Y poco más que comentaros. Hoy, antes de marcharnos, me gustaría recordaros que seguimos ampliando los contenidos que tenemos en nuestro apartado de JFD Club. Recordar que desde nuestra página web tenéis un nuevo apartado que es JFD Club, donde lo que hemos hecho ha sido crear una membresía o un club de inversores para todos nuestros clientes. Tenéis la posibilidad de ingresar tanto en el club Premium como en el de Élite. La única diferencia que hay entre Premium y Élite es que los usuarios de JFD Premium Club en JFD son clientes que están registrados o personas que están registradas o que tienen una cuenta de demostración, y todos aquellos que tenéis un depósito con nosotros superior a 1.000 euros estaréis dentro automáticamente del club de JFD Elite Club, que tiene pues todas estas ventajas que habéis visto. Pues bien, hemos incluido ya más contenidos, lo podréis ver todo desde vuestro área de cliente de MyGFT, entrando dentro de vuestro área de cliente, al final del todo, en la última pestaña de JFD Club, veréis que hemos incluido un nuevo apartado al lado del botón de herramientas de trading. Vamos a ver si se carga. Hemos incluido una nueva pestaña que se llama eBooks, donde hemos incorporado todos estos manuales de trading, desde manuales de análisis técnico básicos, avanzados, estrategias de trading con el euro-yen, con el DAX y, bueno, también libro o un ebook de psicología de mercado o de análisis de riesgos. Por tanto, pues bueno, os invitamos a que visitéis vuestro área de cliente de JFD, de MyGFD, y en el apartado de JFD Club accedáis a los nuevos ebooks que hemos incorporado. Seguiremos incluyendo también nuevos manuales que estamos redactando, que estamos preparando con más estrategias, con más análisis técnico, análisis fundamental y demás. Así que, bueno, os invito a que accedáis, a que lo reviséis. Simplemente lo podéis descargar en PDF pinchando encima del que queráis ver y, por supuesto, lo veréis todo en español o en castellano, ¿ok? Así que os invito a que reviséis esos pequeños manuales donde pues esperamos dejaros algunas ideas interesantes. Así que poco más, esta es una de las novedades que os traemos para todos vosotros. Desde JFD seguimos ampliando todo este apartado nuevo de JFD Club y en próximas semanas seguiréis encontrando nuevos contenidos que estamos incluyendo. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta sesión, un auténtico placer y nos vemos en la próxima sesión de trading. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. JFD, just fair and direct.